1, verso número 20 al 22. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Verso 21, leamos, por favor. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Hoy estaremos predicando por el tema Dios, sí, Dios dio, Dios quitó. Amén. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Padre Celestial, en esta hora le agradecemos infinitamente por esas misericordias concedidas, Padre, las cuales hoy se hacen patentes al ver a tu pueblo, mi Dios, buscando tus atrios y, cómo no, Señor amado, dispuesto a escuchar de tu palabra. Háblanos, mi Dios, conforme siempre te lo decimos, a nuestras necesidades. Que a través de esta palabra el Evangelio de Cristo pueda, mi Dios amado, Padre, ser exaltado. Y que tus hijos puedan, Señor amado, en usted, puedan, Señor, mi Dios, Padre, asimilar el mensaje y ponerlo en práctica, es decir, por obra. Que esta palabra no solamente pueda tocar a su pueblo, sino a aquellos que también necesitan, mi Dios, de esta gran salvación. Que cada uno de tus hijos, mi Dios, Padre, podamos pues estar entonados conforme al sentir de tu glorioso Espíritu. Y de esta forma alabarte, bendecirte y glorificarte. Y Dios, que haya también un espíritu de alabanza, de regocijo en medio de tu pueblo. Que a su vez, si hay resistencia también, sea usted disipando toda tiniebla, para que pueda fluir, oh Dios, como un río. Padre, tu presencia en este lugar. Te lo imploro en el nombre de Jesucristo y te doy gracias a ti, Señor. Amén y amén. Job capítulo 1, verso número 20 nos dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Para los que hemos venido analizando el texto desde los primeros versos, sabrá perfectamente que Job había recibido a manera de una especie como de torbellino de malas noticias, una avalancha, queriendo ser más preciso, de malas noticias. Claro está que Satanás era el autor de estas desgracias. Cuando uno lee los versos anteriores, si acaso refrescamos un poco la memoria, venga conmigo, mi querido hermano y hermana, dice pues en el versículo, o desde el versículo número 13, que un día acontecía que los hijos e hijas, es decir, de Job, comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, vino un mensajero a Job, dice la Escritura, verso 14, diciéndole: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. La cometieron, es decir, la arremetieron contra nosotros los sabeos, es decir, los moradores de la región de Saba, y los tomaron. Mataron a los criados a filo de espada. Solamente, dice ahí, escapé yo para darte la noticia. Podría leer el verso 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 17, como para poner una tonalidad todavía más oscura en este desenlace, dice: todavía estaba hablando. Y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada, y dice él: solamente escapé yo
para darte la noticia. Hermano, antes de seguir leyendo, sería importante de pronto considerar. Yo no sé si usted en alguna etapa o en algún momento de su vida usted recibió malas noticias. ¿Cuántos han recibido o se han enterado de malas noticias, pero que le afecten de manera directa? ¿Cuántos han recibido malas noticias en algún momento de su vida? Sí, la pregunta que quisiera ahora volverle a hacer es, de estas malas noticias, ¿cuántos fueron más de una mala noticia? Más de una, al mismo tiempo. ¿Sí? Puede ser que muchos hayan recibido malas noticias, pero puede ser en la gran mayoría que esa mala noticia vaya aislada, es decir, no esté acompañada de otras malas noticias. A veces suele pasar que uno se entera, ¿verdad? O alguien le dice o recibe esas llamadas, digo yo, que son como que, si son de pronto espantosas cuando suena el teléfono y usted ve viendo el reloj, ve 2 de la mañana, 3 de la mañana, o a usted le da temor al saber el teléfono, por lo menos contestar, porque bien podría ser qué cosa es ahora una llamada. Una mala noticia. Y a veces no nos equivocamos. Cuando decimos, aló, sí, fulano de tal, sí. Y usted tiene un carro de tal placa, sí, está estrellado. Inmediatamente, ¿qué le viene a la mente? Los que iban en el interior, dicen, uy, mi hijo, mi pariente, sí, cualquier parentesco en todo caso de ese ser que iba a ver, usted podría conmocionarse. Pero una mala noticia puede ser asimilada, bueno, creo que sí. Pero en el caso de este hombre, hablando de Job, no era una mala noticia. Era una mala noticia tras de otra. Hasta el momento, es decir, hasta el versículo número 17, ¿cuántas malas noticias va recibiendo Job? ¿Cuántas? 3 malas noticias. En la primera, ¿qué nos dice? Que los sabeos habían arremetido y que habían, en este caso, no solo llevándose parte de las ovejas, sino que habían matado también a sus criados. En una segunda mala noticia, alguien viene y le dice, Job ha caído fuego de Dios. Posiblemente, si le queremos dar una terminología científica, posiblemente una lluvia de meteoritos. Algo pasó, o de pronto hizo erupción, qué sé yo, cercano al lugar, un volcán y cayó fuego, no lo sé de qué manera precisa, o simplemente Dios, obviamente, entre comillas digo esto porque Él no fue el causante, sino que Satanás, tomando cierta similitud del poder de Dios, hizo descender fuego del cielo. El aspecto es que esta situación eliminó también parte de esas riquezas que tenía Job. Como tercera mala noticia, vemos ahora a los caldeos arremetiendo también contra, en este caso, los camellos de Job y matando a todos los criados. La noticia, recuerde, llega a Job en el mismo día, uno detrás del otro. Si bien es cierto, estas malas noticias tenían que ver con sus posesiones y su prosperidad, cualquiera hubiera dicho, bueno hermano, estoy dispuesto a sufrir tal contradicción, tal dolor, pero aún así, gracias a Dios, podría decir, ha sido una desgracia, como muchos mencionan, con felicidad. ¿Por qué? Diría cualquiera. Puede ser que el carro se desbarató de sus brazos, pero si sale bien aislado de ese accidente, la persona que iba adentro, ¿qué bien le puede decir? Una desgracia con felicidad. Sufrieron los bienes materiales. Pero en este caso, no solamente son bienes para Job, son también gente que él de alguna manera ha tomado a su cargo como criados suyos. Pero aún así, ¿cómo podría decir o podría haber pensado, pero bueno, más allá de estas desgracias a las cuales cualquiera puede estar expuesto, por lo menos mis hijos, mi esposa, lo que más yo quiero cuando en este mundo no ha sido perjudicado? Pero eso habrá de cambiar ese mismo día, ya que cuando se avanza en el versículo siguiente, es decir, en el verso número 18, la situación llega como un balde de agua fría. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que le dijo, tus hijos, y no solo los varones, y tus hijas también,
estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento, diría un viento huracanado, vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. 10 hijos murieron en ese día. No uno, no 2, no los 3. Murieron sus 10 hijos. Usted podría asimilar una tragedia de esa naturaleza. ¿Ah? Usted podría decir, hermano, bueno, tengo muchos hijos, bueno, si Dios me priva de uno, bueno, sí, estoy dispuesto, no sé, de pronto cómo lo asimilaré, pero estoy dispuesto a aceptar la voluntad. Pero si le quitare todos los hijos. Mi amado hermano, tenemos que ponernos en los zapatos de Job para poder entrar en esta noche a meditar justamente ya en el texto leído. Mi querido hermano, Job acaba de recibir la última y más pesada, por así mencionar, o por darle una categoría, sí, de las noticias o de las malas noticias. Sus 10 hijos han muerto. Mi amado, cuando vamos pues a la Biblia y ahora concentrándonos, por favor, en el verso 20, que ha sido el texto que se tomó como referencia, sí, para darlo en esta noche, se nos hace saber que Job, luego de todo aquello, Job se levanta. ¿Qué más dice la Escritura? Rasga su manto, posiblemente sí un vestuario que va por encima de su túnica. Adicionalmente se rasura la cabeza y se postra, dice la Biblia, en tierra y adora. Obviamente está más que implícito que su adoración va a Dios. Su oración ratifica lo dicho, ya que dice en el verso 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volverá allá. Y ahí está el tema de esta noche. Jehová dio y Jehová quitó. Jehová dio y quitó. Mi amado, qué resignación de este hombre. Qué temperamento tan templado. Qué, diríamos, condición de ser humano. La pregunta que podría dar, sí, en esta noche lugar a cada padre sobre todo, es ¿cómo así Job no se desbarató en ese momento? En el sentido de que no colapsó. Yo he visto, amado hermano, que cuando llegan malas noticias, sobre todo ante la pérdida de seres queridos, llamado la primera forma de reaccionar, sí, en la gran mayoría, sobre todo de las madres, es desplomarse por completo. Así de sencillo. Se desploma, se desmayan. Hay quienes otras se sofocan. Hay quienes están en colapsos nerviosos que necesitan meses, pero meses de tratamiento y por ende de recuperación. No logran asimilar noticias de estas, podríamos denominar catastróficas como esta. Pero en el caso de Job, ¿qué podríamos decir? Que Job era un hombre insensible, que Job no amaba a sus hijos, que Job no tenía en estima todo lo que había perdido. Yo creo que esa no es la postura de Job. Mucho más si leemos en los versos iniciales de este precioso capítulo que Job era un hombre delante de Dios, era un hombre recto, un hombre temeroso de Jehová, un hombre perfecto. Y cuando habla de todos estos atributos en este ser humano, no habla de insensibilidad. Un hombre, llamado hermano, perfecto es un hombre que se duele de la necesidad de los demás. Un hombre que participa en la congoja de otros, pero también participa en la alegría de los demás. Es decir, un hombre equilibrado. Un hombre que es luz para afuera, pero también es luz para los que están adentro. Ya analizábamos, me recuerdo tanto, sí, al analizar en sí cómo era sí, el estatus de Job. Y ahí él, recordará usted, decía que él estaba atento para la necesidad tanto del huérfano como para la viuda. Que a él a la viuda la paraba y no la dejaba, mi amado hermano, sí, a su suerte. En Job se rescatan estos valores, sí, extraños.
¿cuánto más no pudo haber aplicado estas experiencias con los propios en su hogar? Job recibe un palpón de malas noticias. Y la expresión final a su oración es: Jehová dio y Jehová quitó. ¿Cómo entender, mi amado hermano, más que esta oración, este sentir dentro del corazón de Job? Acompáñenme por favor a la Escritura y veamos qué nos declara el Señor. De primera mano, venga conmigo al libro del Salmo número 12. Salmo 112. Este pasaje bíblico, dado obviamente por el Espíritu Santo a través del salmista, nos hace conscientes de una realidad en aquel que ha confiado en Dios. Salmo capítulo 112, versículo número 7. Mire con detenimiento lo que dice el texto. ¿Lo tiene? No tendrá, siga conmigo en la lectura, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón, ¿qué declaró el David? Su corazón está firme, confiado, dice ahí, ¿en quién? Confiado en Jehová. Ahora, hay que rescatar algo de este texto. Muchos dirían, no es que el cristiano, el creyente, no reciba malas noticias. Es decir, no es que el cristiano no tenga cosas negativas como experiencia. Las tenemos, mi hermano Juan. Amén. Tenemos en nuestra vida un sinnúmero de sucesos que Dios mismo permite. Me recuerdo que ese fue el tema de las enseñanzas anteriores, cuando Dios lo permite. Y amado hermano, pero más allá de que Dios permita ciertas cosas que para nosotros pueden ser consideradas negativas, quien lo experimenta no teme de aquello sí que en este caso resultase perjudicial para sí. Dice la Biblia en el verso número 7 que no tendrá temor de malas noticias. Y vuelvo y repito, no es que la mala noticia no va a llegar, puede llegar. Pendientes pueden decir, su hijo en este momento está en terapia intensiva, debatiéndose entre la vida y la muerte. En cuyo caso, semejante noticia bien podría descomponer, ¿verdad?, el corazón de cualquier hombre. Amado hermano, hay gente que puede hasta tomar decisiones nefastas, quitarse la vida porque no tiene ingresos y colgarse, diríamos, de la rama de un árbol. Hay quienes cuando le podrían dar una noticia de que su cáncer está ya en estado terminal, pueden desvalorarse y, amado hermano, ahí truncarse por completo. Las malas noticias pueden llegar. Eso es indudable. Y amado hermano, los cristianos no están exentos de malas noticias. Los creyentes no están aislados de que tengamos aflicciones. Pero los cristianos, los creyentes, lo que estamos en medio de los problemas es confiando en Dios. Amén. Confiando en Dios. Vuelvo y repito, aún en medio del entorno donde Dios se mueve, es decir, su pueblo, las malas noticias bien pueden llamar a nuestra puerta. Son inevitables muchas veces, pero nuestro corazón no se turba. La Biblia dice, no tendrá temor de malas noticias. Te dirá que sí, caballero, hasta el día que él trabaja. A cualquiera podría caer en pánico y decir, ay Señor, ¿qué hago? Y mañana, y la comida, y los niños, y las facturas, ¿cómo pagaré la tarjeta? ¿Cómo haré este fin de mes con la luz? Uno podría caer en un conflicto. ¿Me explico? Hay quienes por esta situación, hermano, hasta abandonan el hogar. Queridos hermanos, dice la Biblia que estas malas noticias no harán estragos de pecado. ¿Por qué? En el mismo verso 7 nos dice, porque su corazón está firme. ¿Por qué? ¿Por qué esa firmeza? Porque ha confiado en qué? En Jehová. Puede ser, como le mencioné, que le digan, hasta aquí trabaja.
Hasta aquí llegaron sus ingresos. Pero el hombre que recibe esa noticia, la mujer que lo recibe dirá, perfecto, acepto su decisión de sacarme del trabajo. Pero yo, dice la palabra, que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue, mas no me voy a morir de hambre porque no tengo el empleo, sino que mi Dios suplirá todas mis necesidades. Amén. Creo que es tiempo de dar gloria a ese precioso Dios. Adicionalmente, mi querido hermano, cuando uno retoma, por favor, el libro de Job, me encanta su actitud. Él no se hace problema y se ve por demás el desprendimiento de las cosas materiales. Mira lo que dice el versículo número 21. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Y qué más menciona el texto? Y desnudo, sí, también volveré allá. Él no dice, en mi casa. Y ahora si me muero, ¿quién va a ver a los niños? Yo creo que todo padre, por algún momento de su vida se le ha pasado, Señor, no me lleve, mis hijos están todavía ¿qué? Están pequeños. Ya cuando van creciendo, Señor, no me lleve, mis hijos todavía no se han graduado. Siguen que Señor, no me lleve, todavía mi hijo no se ha casado. Y cuando ya está más grande, no me lleve, Señor, quiero ver a mis nietos. ¿Verdad? Esa es la naturaleza del ser humano. Obviamente, no solamente porque quiere de alguna forma verificar, sí, en este caso el futuro de los suyos, sino que también, amado hermano, hay un instinto de sobrevivencia en cada persona, ¿verdad? Y de mantener, claro está, junto a él, todo lo que con esfuerzo, sí, él ha podido en este caso forjar. Pero en este caso en particular, mi amado hermano, Job no se complica. Sí, ha perdido miles de camellos, ha perdido miles de ovejas, ha perdido siervos y siervas en montón porque tenía mucho personal a su cargo para administrar todas esas riquezas. La Biblia, usted recordará, menciona que Job era el hombre más pudiente de toda la región oriental. Amén. Mi querido hermano, y pese a todo eso, incluidos sus hijos, como para poner la cereza al pastel de la desgracia, llamado, él menciona diciendo, desnudo vine y desnudo me voy. No traje nada, ¿sí? Y nada tampoco he de sacar, ¿sí? de este mundo. Recuerdo tanto una anécdota que contaba un predicador, que una mujer era tan apegada, pero tan apegada a los bienes materiales. En una oportunidad, ella en su fascinación por los autos, porque era una anciana que le gustaba conducir, entró en una subasta y adquirió el carro de su preferencia. Pero ella dejó firmado un documento en su ancianidad antes de morir, diciendo, el día que yo parta de este mundo, deben de tener, sí, presente que en mi sepultura debe de introducirse el vehículo que he comprado conmigo adentro de ese vehículo. Digo, ¿hasta dónde bien pudiera llegar? Sí, el afán por los bienes materiales. Pensaba ella que enterrando el carro se iba a ir con ella también. No sé a dónde. Mi querido hermano, debemos de entender esta preciosa postura. Y en cuanto al desapego por los bienes materiales. Yo sé que son importantes para poder dar cierta comodidad o facilidad en el desarrollo de nuestra vida en esta tierra. Pero ningún bien material es prioridad para el creyente. Adicionalmente, mi amado hermano, Job no maldice a Dios, sino que lo adora. Dice una preciosa alabanza que creo que la he entonado en otras enseñanzas. Sí, que es muy bueno alabar a Dios cuando las cosas te salen
¿Te sale qué? ¿Bien o mal? Cuando sales bien. Pero la verdadera alabanza viene cuando las cosas salen mal o van mal. Yo quisiera adicionalmente, porque así como Job experimentó muchas necesidades, y vuelvo y repito, de manera catastrófica y de un solo golpe, otros pasando ciertas también situaciones sumamente críticas, tuvieron la misma postura de este siervo llamado Job. Acompáñame por favor y venga conmigo, allá en el libro de Filipenses, o la carta de Filipenses, en el capítulo 1. Acompáñeme por favor. Carta a los Filipenses, capítulo número 1. Filipenses capítulo número 1, verso 12. Al verso número 14. ¿Lo encontró? Dice el apóstol: quiero que sepáis, es decir, quiero que conozcas, hermanos, que las cosas que me han sucedido. Ahora, claro está que para poder entender qué le había sucedido al profeta, creo que el mejor libro que da el detalle de su cronología ministerial es el libro de Hechos de los Apóstoles. Eso le invito a leer a usted en su hogar. Más adelante sigue diciendo el versículo 12: hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso de qué? Del Evangelio. De tal manera, mira, que mis prisiones, ¿a cuánto le gustaría estar privado de la libertad? Yo creo que a nadie. Se han hecho, dice aquí, patentes, o se han hecho, o se han dejado ver de manera contundente en Cristo. ¿En dónde se ha dejado ver todo esto? En todo el pretorio, hablando del lugar donde Roma obviamente imponía su autoridad o su ley. Diríamos en tiempos modernos, se ha dejado notar en los juzgados. Amén. Versículo número 14. Perdón, verso 13, continúa diciendo en la parte final: y a todos los demás. Verso 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Pregunto, lo que para Pablo era una desgracia, entre comillas lo digo, porque era, ¿qué resalta en este mensaje bíblico? Sus prisiones. ¿Cómo asimila las prisiones sin el apóstol Pablo? Como una desgracia, como un suceso catastrófico, porque está encerrado y le han privado de la libertad de manera, ojo, injusta. ¿Cómo lo asimila, mi amado hermano, el apóstol Pablo? ¿Como una desgracia o lo ve como una oportunidad para que el Evangelio pueda sucumbir, pueda darse a conocer? Pablo dice que esa última parte, mis prisiones más bien han servido, transliterando el texto, han servido como aliento para que otros se atrevan al ver que si yo puedo, ellos también podrán, porque el Señor, así como a mí me han parado, también los va a parar a ellos. Y querido hermano, desgracias no van a dejar de seguir y golpear la puerta de tu casa. Mucha gente a veces tiene una mala percepción, cuando viene a los pies de Cristo. Porque hay quienes que pueden llegar a pensar, hermano, antes de conocer al Señor, mi vida era tranquila. Yo no me metía con nadie, nadie se metía conmigo. Antes de conocer al Señor, oiga, comía bien. Mi marido hasta besos volados me mandaba. Salíamos
comíamos, nos divertíamos, si nos amanecíamos, bailábamos, si íbamos a las discotecas, todo era felicidad. Todo fue, no sé si cuando me lo cuentan como testimonio es quejándose o como testimonio para glorificar a Dios. Porque hay quienes dicen, hermano, esto es para la gloria de Dios, y cuando lo cuentan, parece que lo saborea, como que dice, y lo quiero volver a experimentar. Cuando la Biblia dice que el que esté en Cristo, ya las cosas que son, para ese hombre o para esa mujer, son hechas nuevas, las cosas viejas ya no me quedaron atrás en el pasado, y de esas cosas ya no debemos de traer a nuestra memoria, salvo para glorificar con un testimonio a Dios. Pero volviendo al suceso, mi amado hermano, ¿sí? Pablo veía sus desgracias como una virtud para que otros, tomando ánimo en las desgracias de él, puedan encontrar madurez, puedan encontrar de alguna manera, sí, esa fidelidad en medio de las adversidades. Hay un texto maravilloso que Pablo habrá de mencionar, ¿sí? Tomando como dicha referencia estos sucesos, ya que cuando uno va a la carta a los romanos, y hay un texto muy conocido por usted también, que tiene la costumbre de leer la Biblia, allá en Romanos capítulo número 8, mira lo que nos dice el Señor. Romanos capítulo número 8. ¿Lo tiene? Mire con detenimiento, por favor, el verso 28. Ya cuando usted comience a leer, claro que me acuerdo de este verso. ¿Ya lo encontró? ¿Qué dice la palabra? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y ahí quiero detenerme por un momento. Mire lo que dice el texto. Sabemos. ¿Cuántos tuvieron enseñanza posible el día de ayer? Que analizábamos la última parte de la carta de Juan. Y ahí Juan en toda esa carta menciona siempre esta expresión. Sabemos. Sabemos. Él decía entre otras cosas, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo está bajo qué poderío, bajo el maligno. Sí, pero me encanta esta expresión, sabemos. Esto significa, mi amado hermano, que el creyente no camina con desconocimiento de lo que le pueda llegar a pasar en esta tierra. Usted debe de saber que así como vendrán bendiciones, vendrán gravísimas pruebas también. Usted debe saber. Usted no puede pasar por su vida cristiana ignorando a los peligros de si usted se va a exponer por causa del Evangelio. ¿Se acuerda del ejemplo que di en breve? Sí, alguien puede comentar diciendo, hermano, yo era muy feliz, vengo a Cristo y el mundo se me ha ido encima. Debe saber que esto es así. Amén. Uno debe de saber, mi amado hermano, que en el Señor habrá gozo, pero también habrá llanto. Habrá, mi amado hermano, multitudes de hermanos que le reciban, pero también habrá gente que le cierre la puerta en la cara. Habrá momentos en los cuales usted le dice al Señor, viendo su mesa, Señor, gracias porque en este año voy a tener pavo, chancho, voy a tener pan de Pascua y cualquier cantidad de festín. Pero habrá también navidades donde simplemente dirá, Señor, aquí yo veo una galleta y una taza de agua caliente. ¿Cuántos saben eso? Usted debe de saber que habrá tiempos como para ir a disfrutar con la familia en una playa, pero también debe de saber que va a pasar momentos de amanecida en un hospital teniendo un hijo, es decir, postrado en cama en terapia intensiva. Debe de saber eso. Pero también debe de saber que tanto lo uno como lo otro ayuda bien. Amén. Para mi hijo tenía este escenario sumamente claro. Él sabía que la abundancia y la escasez
ambas cosas eran bien dadas por Dios. Y que Dios no dejaba de ser Dios, porque había un día para comer y otro día no había para comer. Porque hay mucha gente, muchos pueblos cristianos, que cuando tiene abundancia, entonces a Dios le da una sonrisa. Y cuando escasean las cosas, le hace una mueca a Dios. ¿Sí me entiende? Ya se fueron los amén. Mi amado hermano, sabemos, por eso es que hago esta remarcación en este texto, sabemos, dice el verso 28, que a los que aman a Dios, ahora, esto es importante, porque lo que a usted le va a ayudar a asimilar, a digerir, amén, ese estilo de vida, tanto de abundancia como de escasez, es el amor. Cuanto usted ama a Dios, usted también de la misma medida podrá soportar la aflicción. Si ama poco, yo le aseguro, mi querido hermano, que en media aflicción usted dirá, hermano, ya no puedo, ya no aguanto, hasta aquí, ya no doy un paso, yo ya no puedo. Pero el que ama con intensidad dirá, hermano, es verdad que no puedo, pero yo seguiré fiel hasta que la muerte me lleve. Pero yo nunca renegaré de la fe en mi Cristo. Mi querido hermano, sí, es concluyente el verso 28, porque nos dice, todas las cosas les ayudan a bien. Mire, Pablo no dice, las cosas negativas me ayudan a mal y las positivas a bien. No, él dice todas las cosas, sean buenas. Yo le pregunto, ¿en qué ayuda bien un divorcio? ¿En qué ayuda bien una viudez? Se le muere el marido. ¿En qué le ayuda bien? Mira cualquiera. A ver, quiero escuchar un bien que venga a través de esa desgracia. ¿Ah? Se agarra más de la mano. Diría cualquiera, si quiere ver el bien. Hermano, he perdido el marido terrenal, pero ahora sí se remarca mi marido espiritual y serviré a Cristo con libertad. Porque el casado tiene aflicción de espíritu aquí, en la carne, pero el soltero tiene libertad para servir a Dios en lo que sea. Ahí hay un gran bien. Pero hay quien dice, ¡ay, se murió y pasa todos los días en el sepulcro, enjuagando las letras de la lápida. En vez de un momento si superar esa crisis y decir, bueno, Señor, al polvo, si del polvo nos tomaste, al polvo volvemos. Sea el nombre de Dios bendito, yo me levanto de aquí y sigo adelante porque hay almas que ganar para Cristo Jesús. Amén, si me está entendiendo. Y debe de los muertos, sigan llorando a sus muertos, pero usted debe levantarse de la muerte para que lo glorie a Cristo. Hermano, todas las cosas ayudan a bien. Usted dirá, ¿en qué me ayuda si me quedo sin empleo? A ver, lo escucho también. ¿Ah? Sí, sería. ¿Qué más queda? Tiene más tiempo para decir, pero ¿qué más? ¿Cómo puede ayudar un desempleado que está buscando y no encuentra? ¿Ah? ¿A dónde puede invertir más su tiempo un desempleado? No digo que un desempleado no pueda trabajar. Trabajo hay. Yo siempre digo esto, no trabajes en vago. ¿Sí? Y yo les he mencionado, creo que muchas veces, ¿verdad? ¿Cuántos hay de desempleados acá en su mano? Ya me conocen, muchos ya me conocen. Los espero en esta noche para darles empleo a toditos los desempleados. Todo. Pastor tiene una empresa, claro que tiene una empresa. Sí, mi jefe es Dios. Y él dice la Biblia que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y a veces de los pocos flojos. No tiene trabajo. Venga, que en esta misma noche, yo mañana me va, hoy nos ponemos de acuerdo, mañana salgo y le compro un racimo de verde. ¿Qué sabe hacer? No, que el verde no me gusta, le compro yuca entonces. No, que la yuca le compro botellas de agua. No, que el agua entonces le compro caramelo. No, entonces usted es un vago. Porque el que quiere trabajar sale y busca.
el trabajo. Amén. Lo que a mí me gusta es el eterno. Perfecto, vístase de eterno y salvame del agua. Sí. Es que a mí me gusta el clima frío. Váyase a la sierra y coge trabajar. Yo lo acomodo. Lo importante, mi amado hermano, es que usted aprenda a ver el bien en medio de la adversidad. Amén. Todas las cosas deben de ayudar para bien. De pronto en tu trabajo secular no tenías tiempo ni para leer la Biblia. Y ahora que estás desempleado, tienes más horas para pasar primero con tu familia. Llegas más temprano. La esposa se dedica por completo a la crianza de sus hijos. Amén, si me están entendiendo. Puedes venir con mayor libertad a un culto y puedes dedicarte en los otros horarios, obviamente, sí, a tratar de ganarte la vida honradamente. Pero no puedes ver en medio de esa desgracia el acabose de tu vida. Mi amado hermano, Dios es un Dios de vida, un Dios de luz, un Dios que da esperanza para el perdido. La Escritura, mi querido hermano, es clarísima, pues, al decirlo en este gran y precioso texto: todas las cosas que ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito que han sido. Pero para ello hay que estar conforme al propósito de Dios. Dios no trabaja con ociosos. Dios trabaja con gente que quiere, amén, en las manos de su Dios, quiere conquistar, mi amado hermano, sí, un reino para su rey, ganando almas para Cristo. Cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, porque recuerde que Job, encontramos justamente esta bendición por la que hoy estamos predicando. En todo, dice el verso 22 de Job capítulo 1. En todo esto, ¿qué nos dice? ¿Podría leerlo, por favor? En todo esto no pecó Job, ni tampoco, me encanta, ni atribuyó, es decir, y no le echó la culpa de su condición ¿a quién? A Dios, dice acá, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dile a cualquiera: Señor, ¿por qué? Es lo primero que alguien dice cuando le va mal. ¿Y por qué has permitido esto? ¿Y por qué lo oigo? ¿Y por qué acá? ¿Y por qué así? ¿Y por qué a mí? ¿Verdad? Y eso es como dicen por ahí muchos predicadores, es una constante quejabanza. No una alabanza, una quejabanza. Porque no tiene la satisfacción ni la complacencia, ¿sí? Porque el Señor le está haciendo pasar por ese trayecto de desierto. Imagínese usted a Jesús en la cruz, siendo vituperado, insultado, siendo denigrado, sí, hasta los extremos. Imaginémonos que Dios nos tratase así a cada uno de nosotros. Muchos, mi amado hermano, hubiesen arrojado la toalla. Mas sin embargo, el Señor, en medio de todo ello, pudiendo reconocer la soberanía de su Dios, diciendo al final: Padre, perdónale, porque no sabe lo que hace. No dice en su oración frente a los hombres: Padre, ¿qué estás haciendo? Que no ves que me están vituperando. Cualquiera diría eso orando: Señor, pero si me están tratando mal, me están levantando calumnias, falsos, ¿qué, Señor? No me vas a defender. ¿Verdad? Cualquiera tomara una postura de defensiva y reclamando a Dios que salga con su espada y corte cabeza por doquier. No, más bien Jesús, teniendo, mi amado hermano, la postura de su Padre, dice: perdónanos. Perdón sería, ¿verdad?, que alguien te haga daño y que Dios te diga: hijo, acepte ese sufrimiento y perdone, como dice los evangelios, y ponga la otra mejilla. Amados, hay un salmo maravilloso para concluir, que expresa al detalle el dolor que se puede llegar a experimentar, pero al mismo tiempo
la resignación de aceptarlo y confiar en Dios. Ese salmo es el número 27. Libro de los Salmos, capítulo 27. Me encanta el prefacio que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Verso 3, léelo, por favor. Aunque contra mí se levante guerra, ¿qué pasará ahí? Saldré corriendo, dice ahí. ¿Qué dice? Yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para los domingueros, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es que cuando más se intensifica la prueba, el hombre está más buscando de Dios, ¿verdad? No se está quejando, sino que viene a los pies de Cristo y dice: Señor, esta prueba, esta carga, esta dolencia, esta enfermedad, esta mala noticia no es mía, la dejo en tus pies. Ya que Él ha dicho: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Job descansó en su Dios. ¿En qué descansas tú? Amado hermano, espero y aspiro en Dios que sí, que al igual como Job, tú aprendas a recibir, sí, de esta vida, no solo lo bueno, no solo lo agradable, sino también lo amargo y lo doloroso de las pruebas. Pero tranquilo, que el mismo Dios que da, sí, la llaga, también tiene la medicina. Y Cristo es la medicina para la raza humana, para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Qué preciosa cura que tiene Dios para el hombre. Si no la tienes, te invito en esta noche a que la tomes. Ora conmigo, Dios, y dile: